Mis hermanos, muy buenas noches a todos mis hermanos. Les saluda su amigo Joseph. El tema a tratar es un tema bien controversial, ya que de alguna u otra forma va a generar ciertas expectativas en las personas que lo van a escuchar, sobre todo que cada vez que vamos avanzando con el tema de los estudios históricos, van cayendo muchas doctrinas, ¿no? Lastimosamente es así. Yo particularmente quiero instar a mis hermanos a separar esa parte espiritual, que es la única por la cual nosotros nos agarramos de la Biblia, y la parte histórica. Pero en realidad, pues, si nosotros tenemos una fe racional, entonces necesitamos los dos, son un complemento para poder entender cómo se formó la Biblia y las doctrinas que ahí acarrean, ¿no? Particularmente, hay algunos académicos que dicen lo siguiente: la resurrección no se dio, la resurrección apareció, como dijo el profesor Harold, sus orígenes fueron allí en Babilonia y en Persia, ¿no? Muchos de los judíos, cuando fueron asimilados en el 586 antes de la era común, llegaron allá y fue asimilado esa doctrina. En los videos pasados pusimos una imagen de Zoroastro, ¿se acuerda? Y Zoroastro pues hablaba mucho acerca de que fue bautizado, predicó la resurrección, resucitó, sanó, y todo ese perfil que hoy día conocemos con el Jesús cristiano, digamos. Entonces, en estos 5 minutos de presentación, solamente quiero decirles que en la otra ponencia que me toque, en la otra oportunidad en la que me toque, voy a exponer acerca, no tanto de la resurrección en sí. Sí, se ha dicho que la resurrección en realidad no es una doctrina bíblica en el sentido, bueno, es bíblica porque aparece en la Biblia, sino que esto empieza con los fariseos. Los fariseos tenían una discusión con los saduceos. Entonces, si hoy en día hay personas que creen que no hay resurrección, no lo puede tomar como un tema genérico, porque el judaísmo de los fariseos sí creían en la resurrección, pero el judaísmo de los saduceos no creían en la resurrección. Por lo tanto, el tema del primer siglo podría también ser una proyección a lo que hoy en día nosotros estamos debatiendo, conversando, dando información. Si alguien viene y me dice que la resurrección es judía, yo tendría que decirle, pero los que no creen en la resurrección también es judía, porque había un grupo que no creían en la resurrección. ¿Me dejo entender? Entonces no podemos agarrar solamente la doctrina de los fariseos y decir de que esa es la única doctrina genérica del primer siglo. Entonces yo pienso que ahí no estamos bien, necesitamos un poquito de imparcialidad, objetividad, para poder entender de que habían grupos como los saduceos que no creían, digamos, en la resurrección, ya que sabemos que los saduceos también eran un tanto literales en cuanto a la escritura, ¿no? Entonces, mis hermanos, simplemente eso, decirles de que no caiga la fe de las personas, porque así como la historia, y esto es verdad, la historia no puede demostrar una resurrección, no se puede, así también ellos no lo pueden aceptar, no pueden validar. Nosotros sabemos que existen los milagros, ¿verdad? Y hay gente que ha resucitado o ha tenido estas experiencias. El problema es que es un campo que ya no le compete a la historia. La historia no puede hablar de visiones, la historia no puede hablar de sueños, la historia no puede hablar de muchas cosas, ¿no? Así que yo particularmente tampoco puedo decir que puedo tomar la resurrección como mi doctrina, porque lo que tendríamos que hacer es analizar un poco y profundamente. Podemos tomar incluso la resurrección como una herramienta simbólica, como muchas cosas de la Biblia lo son.
Entonces, sí, yo soy de la idea de que puedo tomar la resurrección como un tema simbólico, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenía una pequeña frasecita que se puede entender como una metáfora, ¿no? Dice, la frase que resucitó al tercer día, hablando de Yeshua, simplemente expresa la creencia de que Yeshua o Jesús fue rescatado de la suerte de ausencia absoluta de Hashem, de Dios, la muerte, y fue admitido a la presencia salvadora de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces aquí podemos nosotros manejar un tema metafórico donde quizás nos puede ayudar a nosotros con un tema de aceptar una espiritualidad, con el tema de la resurrección. Muchas gracias. Gracias, Joseph. Gracias por tu aporte. Seguirá Jacob. Santiago, puedes exponer, por favor. Te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, esperemos que la conexión se pueda restablecer y escuchar mejor. Bueno, voy a reiterar un poquito algunas cosas que dije antes que no quedó bien claro. El tema de la resurrección, verdaderamente en el texto llano de la escritura no lo encontramos, por lo menos de forma clara, de forma explícita. Sí encontramos alusiones, bueno, en la Torá no lo encontramos, como hablamos antes, sí lo encontramos, encontramos alusiones al tema en el texto de Job, en algunos salmos, texto de Isaías, y después lo encontramos ya en un periodo más tardío, también en lo que es los apócrifos que llamamos, texto de Macabeos, por ejemplo, y otros más, y después aparece plenamente manifestado en todo lo que es el cuerpo doctrinal, digamos, de los escritos de los discípulos. Aparece en los evangelios, con mayor énfasis que llamamos de Juan, pero en nuestros evangelios, y en el libro de los Hechos es un tema recurrente, espero que se escuche. Y bueno, está todo desarrollado mucho en lo que es el diálogo de Pablo, ¿no? Todo lo que Rab Shaul expresa, tanto en Hechos de los Discípulos como en sus epístolas. Como decía, podemos distinguir, por un lado, la resurrección de Mashiach, el primogénito en alcanzar esa resurrección por encima de la muerte física, y luego la de sus seguidores que en ese momento estaban a la espera. Con respecto a la resurrección de Mashiach, hay cosas que no las he escuchado yo expuestas hasta hoy en día en los círculos religiosos o en las enseñanzas, que es como fue, como hablamos antes, no hay una histórica de fe, pero en base a los escritos, vemos, por ejemplo, que sus discípulos, que que habían estado con él durante mucho tiempo, durante años, no lo reconocieron en ese momento. O sea, que ahí entró después, hubo una discusión muy grande en la historia eclesiástica, digamos, que vino después, posterior, si fue una resurrección física, corporal, o si estaba espiritualmente manifestado y no era como tal, o si era el mismo miembro de la comunidad. Es un tema que tenemos que tirar esa carta sobre la mesa. Y otra cosa fuerte que tenemos que tratar aquí sería la resurrección de los creyentes, de los que están esperando. Primero, otra cosa quería decir, no hay tampoco una evidencia escritural de un estado intermedio, o sea, de un estado de una existencia fuera del cuerpo, aguardado la resurrección. No hay una clara muestra en la escritura ni en los escritos de discípulos que hable de un estado desencarnado, digamos, o sea, del alma en el cielo, en otra dimensión, en un lugar, son puntos en base a pensamientos
teológico, pero no hay algo claramente que indique eso, sino que a través de la escritura, el texto llano, no a la escritura, perdón, a través de los escritos de los discípulos, o algunas alusiones a la escritura también, como dijimos antes, Job, Isaías, todo eso, vemos que la esperanza siempre del creyente fue la resurrección de los muertos. Esa fue la esperanza de seguir, perpetuar su existencia más allá de la muerte física, por decirlo así, sin tener un estado intermedio claramente definido, digamos, en la base escritural. ¿Será, es o fue? La entendemos primero como que no es la consecuencia, el efecto de la Yeshua, el volver a la nueva vida, sino la consecuencia de ella. Vida plena, eterna, aquí y ahora, y el efecto, la consecuencia final sería la resurrección. Pero no estamos hablando de lo que, por ejemplo, en Carta de Romanos vemos que se habla de una novedad de vida del creyente, sino hablamos de un efecto final y una consecuencia de haber vivido conforme a esa emuná y a esa obediencia a la Torá. Lo que se propone, lo que podemos proponer aquí, de plantear es si la resurrección ocurrió realmente en el momento en que se manifestó Yoshua ben David, Mashiach ben David, digo, no como Mashiach ben Yosef, sino Mashiach ben David, el juicio sobre Jerusalén, y es a donde apuntaba, si leemos, hacer una lectura, por lo menos, como le digo, simple de los textos de Shaul, también Kefa, Pedro también escribía algo de eso, apuntaba que en ese momento se iba a producir, y pues que si ya se produjo esa resurrección, no hay nadie que la cuente. ¿Qué pasó con los creyentes? ¿Desaparecieron, trascendieron a este plano físico? Bueno, eso es lo que quería dejar planteado. No quiero dar una afirmación, sino para que lo desarrollemos durante la charla, la ponencia. Muy bien, estimado Santiago, muchísimas gracias por tu aporte. Para los que están escuchando ahora de la grabación, nosotros estamos hablando hoy de Tehiat Hametim, o sea, la resurrección de los muertos. Estamos con distintas ópticas, distintas posiciones y estamos aclarando la escritura. Me gustaría que Pablo Albert pudiera abrir su micrófono y tuviera la ponencia de esos 5 minutos que podamos usarlos ya, y luego se prepara Héctor González, que se ha unido a este grupo maravilloso. Pablo, ¿me escuchas? Si puedes abrir el micrófono, tu micrófono para exponer, sería ideal. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la participación. La verdad, bueno, tengo ideas bastante entremezcladas, tratando de recapitular lo que se refiere a la resurrección de los muertos, desde Génesis hasta Deuteronomio. Lógicamente, no hay un pasaje explícito que haga mención de dicho evento. Tendríamos que remontarnos, lógicamente, como ya se ha mencionado, a los libros de Primera Melahim, Segunda Melahim, a los libros de los reyes, los eventos de posibles resurrecciones de Elías, Eliseo, que ¿no? Para diferentes opiniones son consideradas algunas como resurrección, otros como una resucitación, y el libro de los Salmos que dice no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción, pasaje utilizado por Shimon Kefa en el libro de los Hechos para argumentar la resurrección de Yeshua. Bueno, posteriormente el libro de Oseas también dice nos dará vida después de 2 días y al tercer día estaremos delante de él o resucitaremos de manera implícita, ¿no? Estaremos delante de él. Para muchos eso implica una resurrección, para otros simplemente quizás como un mensaje de esperanza, muy probablemente ante los diferentes padecimientos que sufría el pueblo en esa época, ubicándonos en el contexto del tiempo de Oseas. Y el libro de Daniel, que
Daniel 12 dice un pasaje usado por el Señor cuando dice, unos se levantarán del polvo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy probablemente el tema de la resurrección al principio no estuvo explícito, pero quizás es un tema de revelación progresiva, quizás eso es lo que yo podría pensar. Hay una parte cuando en los evangelios, en la Besorá, le preguntan al Señor si una mujer muere su marido y se casa con el segundo, con el tercero, hasta el séptimo marido, ¿de quién será en la resurrección el marido de quién será? Entonces el Señor les dice, ¿no? Ustedes erran porque no conocen las Escrituras, porque en la resurrección no se harán en casamiento, sino que serán semejantes a los malajim, o serán iguales o equivalentes a los malajim, ¿no? Y hay una parte que él dice, ¿acaso no habéis oído cuando el Eterno dice que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? O sea, ahí el mismo Yeshua da implícita de que en el momento que el Eterno se refiere a Abraham, Isaac y Jacob como parte, ¿no? Él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces sería de alguna manera un poco irrisorio que el Señor se mencione o haga referencia a personajes que no van a resucitar, ¿no? Que Él sea, digamos, un Dios de muertos. Entonces, si nos basamos, si partimos desde esa premisa, podríamos decir que la resurrección estuvo implícita desde esos tiempos cuando Dios habla de esos patriarcas, ¿no? Como parte de sí mismos, ¿no? Como pertenecientes, lógicamente, a su paternidad. Eso es lo que podría haber, ¿no? Veo, por un lado, momentos implícitos donde ya existe la resurrección, veo momentos donde es un poco relativo. También quizás me pongo a pensar si de repente en momentos como en el libro de Daniel, donde hubo la persecución de los macabeos, a los macabeos por parte de los griegos seleucidas, si en ese momento hacía falta reforzar más la esperanza de la resurrección en vista de todas las muertes que generó el rey Antíoco Epífanes, ¿no? En ese contexto, si ubicamos el libro de Daniel en tiempo de los macabeos, entonces, ¿no? Porque también hay la interpretación de que el libro de Daniel fue escrito en el siglo V antes de, y hay otros que son partidarios de que fue escrito en el siglo II antes de la era común. Entonces, quizás la resurrección se refuerza en el libro de Daniel súper explícitamente, muy probablemente como un aliento de esperanza ante los diversos embates que se dan, ¿no? Bueno, ¿no? Independientemente de la interpretación, definitivamente sí creo en la resurrección de nuestro maestro, de Yeshua. Definitivamente eso para mí no es negociable. Lo que sí, claro, queda para el juicio ¿no? del oyente y de todos nosotros, determinar cuándo sería el momento exacto en donde esta doctrina surge con claridad, ¿no? ¿Será que hubo un momento en el que surge con claridad o será que estuvo medio escondida, medio nivel SOT desde un principio, sino que se fue revelando de manera progresiva? Otra cosa que también quería pensar y meditar era acerca de la resurrección de Eleazar o Lázaro. Hay una parte cuando Miriam o María le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Será que para Yeshua la resurrección ahí es simplemente el levantamiento físico del cuerpo? ¿O será que de modo sombrío está profetizando una futura resurrección verdadera en cuerpo glorificado, pero que la que está viviendo Lázaro en ese momento es como una especie de pre-resurrección o pre-resucitación, que es una sombra de lo que podría venir después? No sé, bueno, pongo eso sobre el tapete para que hagamos reflexión todos. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Gracias a todos. Muchas gracias, Juan Pablo, muy buena tu posición. Tocaste varios puntos importantes, hablaste sobre, bueno, lo que estamos hablando, de Tejiat Hametim, y sobre el momento en que, cuando menciona Yeshua a Abraham, a Isaac y a Jacob, justamente los menciona porque quizás el propósito de
Yeshua era hablar que aquellos de conciencia elevada, aquellos que han despertado una conciencia espiritual, son dignos de esta gran bendición de lo que es la resurrección, de vivir siempre, de estar siempre. Hay otros conceptos que podemos ir aclarándolos de a poco, ¿sí? Porque muchas veces, como decía Santiago, entendemos qué es la resurrección, ¿sí? Porque puede ser un hebraísmo que puede formar parte, que hace referencia sobre aquellos que cumplieron con una conciencia elevada, ¿sí? Que se aplica a aquellos que estuvieron apegados al cumplimiento del propósito del Eterno. Entonces, ellos alcanzarán una resurrección. Es un tema importante, es un tema muy bueno, es un tema que nosotros debemos aclarar. Sobre todo la diferencia que hay entre, como decía Daniel Araya, lo que es la resurrección como del azar, ¿sí? El resucitamiento, decía Daniel, y la diferencia con la resurrección de Mashiach, ¿sí? Y con la resurrección de aquellos que creen, de aquellos que hacen emuná, que tiene el propósito del Eterno, que lo hablaba Rab Shaul. ¿A qué se refería? Santiago hizo referencia de que se cumplió cuando vino como el Ben David, se habrá cumplido en el año 70, aquello que hablaba Rab Shaul, que se cumpliría en abrir y cerrar de ojos. ¿A qué se refiere? Entonces, hemos puesto en el tapete un montón de textos, un montón de versículos que necesitamos aclararlo. Así que bueno, yo me tomaré un tiempo en un rato y hablaré. Me gustaría escuchar a Héctor, que Héctor no ha hablado. Muy buenas noches, Héctor. Queremos escucharte con ansia lo que tienes para expresar. Tienes 5 minutos para... ¿Puedes abrir el audio, por favor? Ok. Muy buenas tardes a todos, Cristian. Shalom, saludos acá desde México, Ensenada, Baja California. Es un tema muy interesante que han estado hablando sobre el tema de la resurrección de los muertos. Y exactamente como menciona Jacob Ben Goim, que mencionó que explícitamente en la Torá no habla directamente sobre la resurrección de los muertos, pero sí en un nivel sod sí está revelado a las personas que hacen tefilá y son devotas a los mandamientos de Hashem. Y como mencionaba Joseph mencionaba que muchas personas tienen que ver una base escritural, a lo que yo alcancé a comprender, porque me conecté ya un poco tarde. Una disculpa. Y la verdad que es interesante, nosotros como estudiosos de la Torá tenemos que exigir una base escritural. Tenemos que tener una base de lo que creemos, pero también tenemos que tener una devoción. Dice Mashiach, decía, ustedes ignoráis las escrituras y el poder de Elohim. Les decía a los que lo escuchaban durante el primer siglo. ¿A qué se refería? Que nosotros tenemos que analizar bien las escrituras y apegarnos más a la tefilá con Hashem para entender esos niveles de espiritualidad para nuestra alma. Y el tema de hoy es la resurrección de los muertos. Y la Torah habla sobre la resurrección de los muertos en un nivel sub desde Adán y Java. Aquí menciona en Bereshit, en el capítulo 3, menciona que Hashem le dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comerán de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahí el alma y el cuerpo estaban ligadas a cumplir su propósito en Hashem, pero cuando el alma desobedece a Hashem y toma del fruto prohibido, el cuerpo tiene un juicio, es la muerte, y el alma y el cuerpo se separan. En ese momento el cuerpo es llevado al polvo y el alma recibe un juicio en ese momento. Y hablar de la resurrección en el judaísmo es algo muy complejo, pero a la vez muy apasionante porque está ligada al tema de la reencarnación, que es un tema nuevamente muy controversial también en el judaísmo y para los que no son judíos también el tema de la reencarnación. Y para nosotros en el judaísmo el tema de la reencarnación está ligada al tema de la resurrección de los muertos. Y en este pasaje de Bereshit, cuando Adán y Java desobedecen a Hashem,
podemos ver cómo el cuerpo no cumple su propósito. Y en la reencarnación de los muertos, cuando el alma vuelve otra vez a reencarnar y hacer tikkun, que ese es el propósito de la reencarnación, pero no, nada más lo voy a mencionar como un paréntesis, porque no es el tema del día de hoy, es la resurrección de los muertos, pero cuando el alma cumple su propósito y hace tikkun en esta vida, con el cuerpo que pudo realizar ese tikkun, con ese cuerpo se levantará al final de los días. Y aquí menciona que Adán y Java no cumplieron su propósito en ese momento, el cuerpo llegó al polvo, ¿verdad? Y nuevamente al final de los tiempos el alma se volverá a unir a ese cuerpo, pero ese cuerpo recibirá una gloria mayor por haberle ayudado al alma a cumplir ese tikkun, esa reparación, por haber subyugado sus pasiones naturales para servir a Hashem. Y aquí está interesante que el Eterno es un creador vivo. Aquí voy a leer unos pasajes de la Torah donde dan el tema de la resurrección a un nivel Sot y los voy a leer y menciona así. El Eterno dice en Devarim 32-39, ved ahora que yo solo soy yo y que no hay otro creador junto a mí. Yo doy la muerte y yo doy la vida, hiero, yo sano y yo mismo, y no hay quien la libre de mi mano. El Eterno da muerte y da vida. Él es el único, no hay otro creador fuera de él. Nadie crió al Eterno. Él, en pocas palabras, el término existir no se le puede aplicar al Eterno. Si alguien te pregunta, ¿el creador existe? La respuesta que un judío puede dar a un nivel es decir, no existe. Y quizá las personas van a decir, ¿cómo? Que el creador no existe. Sí, no, porque la palabra existir está muy limitada a un creador todopoderoso que creó las almas que somos nosotros. El eterno es, dicen de Barín 32-39, que él mismo es y no hay nadie más y no hay nadie más junto a él. La palabra existir es un término muy limitado para el eterno. Entonces, el Eterno crea la vida y crea la muerte. Ahí está dando a entender a un nivel Sod que la resurrección es real. A eso se referían los cabalistas más adelante, que hablaban de la resurrección de los muertos, la esperanza que tenemos en Hashem. Aquellos que mueren siendo perseguidos por guardar Torah, la esperanza que ellos tienen es que aquel día se levantarán. Así como el Eterno le dijo al profeta Daniel, que dice, anda Daniel, tú dormirás y te levantarás en los últimos días. Te levantarás y recibirás tu recompensa. Esa es la esperanza que todo judío tenemos, que viviremos en aquel día. Eso basa también en Nehemías capítulo 4, verso 2 dice, habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? La gente se burlaba de los judíos porque querían reconstruir el muro, querían reconstruir el Mishkan, el templo, y ellos dijeron, ¿qué tienen esos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios en el templo? Y se hacen otra pregunta, ¿acabarán en un día? ¿Resucitarán los moradores del polvo, las piedras que fueron quemadas? Entonces, mencionan los sabios que aunque el cuerpo sea quemado, esa persona que no haya querido ser quemada, queda un hueso pequeño. Y con ese hueso pequeño, el Eterno lo levantará en aquel día. Los enemigos de Israel en ese momento de Nehemías, ellos no querían que el pueblo de Israel reconstruyera el templo que fue derribado. Pero ellos hacían la pregunta, ¿qué acaso van a resucitar otra vez? Aquellos que hemos matado se volverán a levantar, y el Eterno los volvió a levantar en aquel momento y reconstruyeron el segundo templo. Entonces, esa es una pregunta a un nivel Sod a nuestros tiempos. La gente dice que el pueblo de Israel volverá. Las naciones, la nación de Israel se reunificará otra vez como 12 tribus.
vendrá el Mashiach, se manifestará el Mashiach en Israel, se reunirán las 12 tribus de Israel en su tierra. Ahorita vemos que solamente una parte del pueblo de Israel se reunió, pero ¿qué pasa con el resto? Entonces, esa es la esperanza de la resurrección. Ese era el debate talmúdico que tenían los saduceos y fariseos durante todos esos siglos, ese periodo. Ellos discutían y debatían realmente cuál era la esperanza del judaísmo, si Hashem nos iba a resucitar nuevamente, como dicen los profetas, y cómo encontrar la resurrección en el Humash, que son los 5 libros de la Torá. Y ese es el trabajo que empezaron a realizar los sabios durante ese siglo y empezaron a cuestionarse cuál es esa esperanza. De ahí viene el himno de Israel, que es Haktiba, que es esperanza, y nosotros, aquella alma que sienta ese amor hacia Israel, esa alma es la que tiene que hacer reparación y volver a sus orígenes. Y es interesante que Nehemías mencione eso, que dice, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y da a entender, en el judaísmo, cuando una persona fallece, ponemos una piedra en su tumba y dando esperanza y dando motivo a ese gran día de la resurrección de los muertos. Ellos mueren, pero sus obras siguen y ahí están sus memorias, sus obras y las podemos estudiar cada vez de la Torá. Moshe está muerto, pero él vive todavía en nosotros porque seguimos leyendo su Torá. Ahí está escrito lo que dicen de Barín, que el Eterno es un creador de vivos. Y Moshe murió creyendo que en aquel día se levantará. Nosotros seguimos leyendo todavía los escritos de los profetas, Isayahu, Ezequiel y los demás profetas que el Eterno levantó para su pueblo, para que su pueblo se arrepintiera de sus malos caminos, porque ese es el propósito, que nosotros hagamos teshuvá y hagamos reparación en esta tierra. Y seguimos leyendo esos libros y esas personas murieron y están esperando la resurrección. Esa es la esperanza de todo judío, que vamos a ser levantados en el día de la resurrección. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias por tu ponencia. Luego tendrás otra oportunidad. Sigue nuestro hermano Harold y luego Daniel allá. Así vamos completando los minutos de cada uno. Muchas gracias. Hola, hola, buenos días. Un abrazo, querido Héctor, magnífico. Yo creo que acá todos los compañeros estamos analizando. Ahora, yo quiero retomar un poquito el concepto de la resurrección, pero quiero verlo ya no a un nivel físico, ¿verdad? Porque se está enseñando mucho que la resurrección puede ser física, pero también puede ser entendida desde el punto de vista del viaje del alma. Quiero entrar un poquito a tallar en este concepto. Ya expliqué en mi primera intervención la evolución teológica, vamos a llamarla así, del concepto de resurrección. Ahora quiero aterrizar ya en otra lista. Los sabios mencionan en el Zohar Hakadosh que cuando la persona muere, cuando la persona duerme, experimenta un tipo de muerte, que significa que el cuerpo queda tendido en la cama, ¿correcto? Y acá recapitulemos rápido la ponencia del Moreh Meir, 3 tipos de entidades en el ser humano, Ruach, Nefesh y Neshama. Entonces nos explicaban los maestros de que es justamente la Ruach lo que permanece con el cuerpo, la Nefesh aquello que va a ser como el Wi-Fi que va a conectar, ¿correcto? Y la Neshama es la que va a hacer el viaje. Entonces, para hablar de resurrección se podría decir que cada día que el hombre duerme experimenta un tipo de muerte y cuando la persona despierta experimenta un tipo de resurrección. Por eso que hay mucha gente que cuando despierta habla pasajes de la Torá o tiene información adicional, y recapitularé en el sabio Shimon Bar Yochai que él mencionaba que él prefería dormir porque cada vez que él dormía recibía revelación de los mundos superiores conocidos como Shamayim, y esa sabiduría es la que le transmitía a sus estudiantes. Entonces, mirando la resurrección, ya no de un punto de vista físico, sino como un estado de conciencia, denotaría que la persona que estuvo muerta, correcto, al acceder a la luz infinita de la Torá, estaría resucitando, estaría despertando a una nueva vida. Entonces, desde esta perspectiva, por ejemplo,
¿cómo podríamos ver a Yehoshua? Ya no lo miraríamos como un ser de carne y hueso, sino lo veríamos como el prototipo de conciencia más elevada que toda persona quiere y debe adquirir. Acá hay una pregunta muy importante de Santiago, que yo responderá rápido. Dice, en la resurrección, ¿qué fue o será? ¿Y por qué los talmín no le reconocieron una vez resucitado? Acá hay que entender otra vez que en el primer siglo también existe el concepto de la reencarnación, ¿correcto? Por eso que a Juan le preguntaron, ¿eres tú el Elías que ha de venir? Y él dijo, no, yo no soy Elías. O sea, él no aceptó ser vamos a decir así, la rectificación de Elías. Pero lo que sí mencionamos nosotros es que los talmidín no lo reconocieron. Y es más, incluso al mismo, el más incrédulo de ellos, Tomás, le dijo, pero si yo meto mi dedo en tu llaga, yo voy a creer que has resucitado, ¿no? Entonces vemos que la incredulidad se da justamente porque no había solamente un pensamiento, ¿correcto? Había muchos pensamientos, había multiplicidad de escuelas. Por ejemplo, los esenios practicaban justamente lo que se llama la predestinación. Los fariseos creían más en lo que es el libre albedrío, ¿correcto? Y así cada escuela tenía un pensamiento diferente. Entonces, ¿por qué no le reconocieron? Porque recuerde usted, cada uno tenía un pensamiento distinto. No es un judaísmo monolítico, no. Son muchos judaísmos. Judaísmo esenio, judaísmo fariseo, judaísmo saduceo, judaísmo herodiano, judaísmo helenista, judaísmo de Elefantina. Entonces, no es solamente uno, hay muchas, y tal vez hay más que yo no he mencionado, que deben haber un montón. Entonces lo que yo quiero señalar, maestro Cristian, antes de que se me agote el tiempo, es justamente plantear y presentar a estos ilustres maestros que la resurrección también podemos plantearla no solamente como la reanimación del cuerpo como tal, sino que como cada día cuando dormimos y hacemos nuestra tefilá y decimos, te encomiendo, bendito eterno, mi alma que me la has dado y toda la tefilá que todos conocen, estamos experimentando un tipo de muerte. Y cuando despertamos, experimentamos un tipo de resurrección. Entonces yo lo quiero presentar de esta manera para un poco ampliar más el tema. Y eso yo voy a manifestar ahora, maestro Cristian. Muchas gracias, compañeros. Shalom. Muchas gracias, Harold. La verdad que muy linda. Se va a cortar de nuevo, vamos a volver a entrar. Me gustaría escucharlos otra vuelta todo. Esto es un tema muy bonito, muy bueno. Muy buena la pregunta, muy buena la respuesta de Harold. Creo también que la resurrección tiene que ver justamente con eso. La palabra es resurgir, ¿sí? No habla solo físicamente, sino que el Mesías resurgió a través de sus discípulos, de sus talmidín. Lo vemos reflejado en Hechos 11:26, donde dice que le llamaron los virtuosos, ¿sí? Tenían virtudes del Mesías, tenían virtudes del Eterno manifestado en su vida, ¿sí? Entonces también podemos verla de esa manera. No lo hemos oído todavía los textos de, por ejemplo, Marcos, desde el capítulo 16, del versículo 9 al 20, que es una pericopa y que está añadida y que no está en los manuscritos con un poquito más de confianza. En 100 manuscritos por lo menos no está, y son los más